Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plac, diferentes formas de existir. Esto es Plac. Memorias del alma. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días con alegría. Feliz y bendecido juevesuki de Plac, Memorias del alma. ¿Cómo están, chiquita My Love? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy muy contenta, muy bien acompañada y feliz de estar en otro jueves de Plac, cuestionando al mundo. Hoy cuestionando al el mundo. Cora. ¿Cómo ves? De lujo, y sobre todo se está volviendo un buen hábito esto de rodearnos de gente chingona, mujeres apapachadoras, chingonas y buena onda, ¿sí o no? Claro, crack dirías tú. Unos crackcitos. Puro crack. Y fíjate, aquí transmitiendo desde Canadá muy a gusto. Hoy estamos muy aquí en el trip. Hace muchísimo calor. Entre el calor y frío de este viaje. No, como siempre, agradecidísimos con Hi-Hub que nos comparten sus espacios hoy desde el rooftop acá en Roma Norte, así que súmense, por aquí les dejamos el sitio web. Recuerden que si tienes necesidades inmobiliarias, ¿verdad? Nos escriban y por acá les compartimos más de eso. Llámele ya. Aquí le dejamos la liguita. Vientos. ¿Y qué onda, Pausini? ¿De qué va el día de hoy? Cuéntamelo todo. Pues bueno, antes que nada, déjame hablar con la audiencia. Tengo un tema pendiente. Acercamiento, por favor. Oye, quiero hablar muy seriamente con algunas personas que nos ven, pero que no le dan suscribir a nuestro canal, ayúdenos. Ni tampoco seguir al canal de Facebook, ni tampoco en Instagram. No me cuadra el número de vistas con los seguidores y demás. Entonces, si tú por allá, persona que nos ves, pero que no nos has seguido, no te has suscrito, que no lo haces porque quizá eres una ex amiga, un ex amor de alguien, no sé, te enojaste. ¿Hablas por experiencia, Mix? No, bebé, se me ocurrió. Es que, a ver, ¿por qué se te ocurriría que alguien te vea y no te siga? Lu, ¿dispersión? Ok, ahorita le voy a preguntar a la invitada. Pero bueno, por favor síganos, para nosotros es muy importante para que pueda crecer la comunidad y podamos hacer más cosas y haya presupuesto para más cosas. Así que y también que esto llegue a cada vez más gente, ¿sabes? Claro, hay muchos contenidos que hemos traído con expertos como el día de hoy. Así es, que pueden llegar a más personas. Y bueno, el título del día de hoy es... A ver por allá. Producción. Bueno, el día de hoy traemos el tema de tu identidad no es legal. ¿Qué tal? Y vamos a ver de qué va, oye, porque pues ¿cómo, comadre? ¡Híjole! ¿Cómo de qué va este asunto? Fíjense que a lo largo del tiempo las personas, en términos generales, el mundo se ha regido por ciertos derechos, por ciertas visibilizaciones de cosas, ciertos nombramientos de cosas. Hemos dicho en muchos episodios, mi amor hermoso, que hay cosas que hoy día ya se les pone nombre, que anteriormente quizás no existían o existían con otras connotaciones y que no se les prestaba tanta atención. Y en el tema específico, lo voy a empezar con los derechos humanos. Sí. Se han ido construyendo un cúmulo de legislaciones humanas que tienen que ver justo con nuestra invitada del día de hoy, que ahorita hablaremos de ella, pero que nos hemos dado cuenta que estamos medio jugando a medias, comadre. ¿Sí? Entre que sí nos defiende y entre que sí no. Y entonces hoy hablaremos cómo es que esta parte del derecho viene a ser una muletilla o viene a ser un lastre. Entonces, de eso va el día de hoy. ¿Cómo la ves desde ahí? Oye, pero ¿o el derecho es solo para algunos? Puede que pueda. Ya veremos con la invitada de qué va. ¿O es un derecho o es un chueco? ¿O es una vulnerabilidad? ¿O qué es? ¿No? O sea, se me ocurren muchas cosas. Pero por eso tenemos a una invitada. Así es, así que hoy nos acompaña Alejandra Alcántara, abogada de profesión, así que mira, más que experta para hablarnos del tema. Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias, yo encantada de estar por acá y justamente creo que le dieron al clavo, ¿no? Cuando hablamos de derecho, pues hay que preguntarnos el derecho que tanto nos ha servido a las poblaciones de la diversidad sexual y de género para conquistar o no
nuestros derechos humanos y me encanta que hablemos de eso. Ya sé, por eso te Controversia el día de hoy. trajimos. Déjenme platicarles, querida audiencia, y ponerlos en contexto. Yo a Ale la conozco hace más de 10 años. Sí, más de 10 años. Más de 10 años en una comunidad, en una página de Facebook. Muy, muy bien, y sigo yo ahí. Hicimos una comunidad un grupito de chicas. Ya saben que en la comunidad ni se arman grupos, o sea, no. Exacto, Pero sí, ese de eso grupo no hay. fue maravilloso, ¿no, mi querida Ale? Sí, fue un gran espacio y Claro. creo que justo nos dimos cuenta cómo las redes sociales nos ayudan en muchas ocasiones Así es. para poder lograr grandes amistades. Así es, y bueno, yo obviamente desde que existe Plac yo había pensado en Ale, pero pues se atraviesan luego muchas cosas, muchos temas, muchas situaciones y pues se dio por fin, así que muchas gracias Ale por estar aquí. Gracias. Yo Se sabía logró. que es la indicada para hablar de este tema, porque aparte le apasiona, como lo pudieron ver. Así Sí. que, muy bien Ale, pues cuéntanos, vamos a abrir este tema maravilloso. ¿Qué te hizo abrazar esta lucha desde el derecho? Cuéntanos. Creo que, bueno, mi entrada al mundo, al gremio, dirían por ahí, jurídico fue muy rara. O sea, yo nunca en la vida pensé estudiar Derecho. Hubo un par de personas con las que yo trabajaba y que me dijeron, oye, pues al parecer puedes ser como muy buena para esto. ¿Qué onda? ¿Te gustaría como entrarle al mundo del Derecho? Dije que sí, estudié, etcétera. Y bueno, a raíz de mi lucha como activista fuera de nombrarme como una persona que estudió Derecho, me di cuenta que gran parte de las luchas estaban enfocadas justamente a crear leyes, a reformas, a vamos a crear una política pública, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, creo que mi carrera me puede ayudar mucho para esto y definitivamente pues decidí abrazar la lucha de la diversidad sexual y de género a través del derecho, en primer lugar porque me di cuenta que no nos nombran en las leyes, que no somos personas que están nombradas en las leyes y que incluso, así como las mujeres lo vivimos para la cuestión del voto, que no se nos permitía votar porque a veces se utilizaba el hablar en masculino como un masculino genérico donde se abraza todas las identidades, pero al momento del voto era no, porque ahí dice hombres. Y cuando hablamos de hombres, mágicamente ya no hablamos de mujeres, ¿no? Sí. Cuando en algunos contextos sí se hacía así. Y esa era la razón, una de las tantas razones por las cuales las mujeres no votábamos. Cuando hablamos de personas de la diversidad sexual y de género, bueno, el ejemplo perfecto y el más cercano que tiene la gente es el matrimonio igualitario. ¿Por qué las personas del mismo sexo, mismo género no se podían o no se pueden todavía en algunos estados casar entre sí? Porque la ley dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Wow. ¿Y dónde quedamos las parejas conformadas por dos mujeres o por dos hombres o por personas no binarias? Entonces, creo que punto número uno fue encontrar que no nos encontrábamos en las leyes, ¿no? Y de ahí también fue poder reconocer que el derecho, a través de toda su historia en el sistema, no únicamente jurídico de México, sino a nivel global, ha sido una herramienta de exclusión. Wow. A través del derecho nos han quitado nuestros derechos, nos han relegado a espacios donde, pues justamente la sociedad decide que ahí debemos estar para que no nos vean. Y entonces entramos en esta disyuntiva de, bueno, ¿cómo podemos lograr que una herramienta de exclusión se convierta en una herramienta de inclusión? Wow. Y darle la vuelta a eso es darle vuelta al sistema y no es nada fácil. Ese es el clavazo, ¿no? Ese es el super clavo. Oye, Ale, no me gustaría dejar pasar y que la audiencia sepa ¿qué tanto haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Cómo te gusta escribir? ¿Y por qué hablas de esto? Sí, ¿por qué nos estás hablando de todo esto? Esto me gustaría dejarlo pasar porque es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues yo me dedico a muchísimas cosas, pero entre las cosas que me dedico es, fundé una consultora empresarial que se llama Divergénero. Es un espacio desde el cual apoyamos a empresas, negocios, asociaciones civiles, etcétera, sector público, privado y social. ¿Para qué? Para que la inclusión y la no discriminación sean valores fundamentales y ejes rectores en sus planes de trabajo. Okay. Y además, bueno, también me dedico al activismo desde hace ya 10 años. Este año cumple 10 años. Wow. Y pues al día de hoy formo parte, soy coordinadora de abogacía y enlace institucional del Comité Inclúyete, uno de los comités organizadores de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. Además de que soy parte del Consejo Consultivo de Casa La Moira, un centro cultural y comunitario LGBT aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y otras 50 cosas más, porque yo no me sé
estar quieta. Oye, por sí. eso está aquí y por eso no había podido venir Y también. también patinas, ¿no? Y también patinas. Sí, también patino. Estoy dentro de un grupo de patinadores LGBT que se llama Unicornix Rollers, que, bueno, patinamos Uy. principalmente en la Ciudad de México, pero más allá de un grupo de patinaje, pues somos una comunidad de patinadores LGBT, donde el patinaje se convirtió en la última razón por la cual, pues, nos reunimos, sino que realmente se ha convertido en una comunidad donde hemos encontrado a través del deporte una manera de crear comunidad y, por supuesto, pues, en este caso específico de los patines, pues, una manera de apropiarnos de las calles y, pues, dejar claro que las calles también son para las identidades de la diversidad sexual y de género que andamos en vehículos no motorizados. ¿Cómo ves, Qué chévere, pues para que vean, amigos nuestros, que no traemos a cualquier persona, ¿verdad? Pura gente chula y chingona. Entonces, bueno, qué buena onda, porque justo desde la congruencia platicamos de ese tema que me parece sumamente Totalmente. profundo. Y que bueno, si bien es cierto, ya les dejaremos más adelante sus redes para que vean todas las locuras Sí. en las que anda también Ale. Oye, pero entonces la neta es que la ley tiene sus propios prejuicios. Sí, O totalmente. sea, y está cañón porque hay esta segmentación justo de la que nos hablabas. Pero entonces, Exacto. ¿cómo es esta ceguera en la que vive nuestra legislación nacional? Porque vaya, finalmente es muy cierto, hasta desde el lenguaje, en las mismas normativas, en todas las reformas que existen, Sí. habitualmente se cataloga o se diferencia por géneros. Es Y en correcto. todo el tema de diversidad, ¿cómo lo vivimos ahora? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Sí, totalmente. Creo que es muy importante que entendamos que no es como que un día una ley se despierta y dice, hoy me quiero hacer reformas. Hay personas que hacen eso, ¿no? Que son a quienes cada 3 o 6 años elegimos y que bueno, aquí en México acabamos de pasar Wow. la barbaridad de la elección judicial, que hay personas que están a favor, habemos personas que estamos en contra de la manera en la que se llevó, ya será cuestión de cada quien. Pero independientemente de eso, creo que sí es muy importante que entendamos, uno, que hay personas que hacen estas leyes y que hay personas que ejecutan estas leyes. No se ejecutan Ok, por ok. sí mismas, no se hacen por sí mismas, necesitan una persona humana. ¿Y eso qué significa? Que tenemos personas legisladoras que imprimen sus propias visiones al momento de crear una ley. Por eso es que vemos los encontronazos en los congresos locales o en el Senado o en el Congreso Federal, cuando se hace una ley que tiene que ver con derechos humanos. Cuando es una ley que no tiene una ley, una política pública, lo que sea, que no tiene que ver con derechos humanos, es muy fácil que los partidos políticos en los congresos se pongan de acuerdo. Pero en temas de derechos humanos es cuando nos encontramos con estos videos de encontronazos con personas que están a favor de los derechos humanos y con personas que están a favor de que se sigan restringiendo los derechos humanos, ¿no? Personas antiderechos. Entonces, a lo que justamente comentabas es que cómo es que la ley puede ser ciega. Una es ciega porque la ley o las personas que hacen las leyes y las personas que ejecutan estas leyes no ven nuestras demandas y tampoco ven nuestras necesidades. Legislan Claro, sin claro, saber. claro. ¿No? Por eso es que escuchamos mucho esta frase de nada de nosotros sin nosotros. No puedes legislar sobre mí si no me estás viendo, si no estás viendo mi situación y mi contexto. Qué fuerte. ¿Por qué también es sorda? Porque la ley no escucha a quienes llevamos años demandando violencia estructural. ¿Por qué? Porque al momento en que la ley, el Estado, etcétera, comienza a ver y escuchar estas denuncias, ¿qué tiene que hacer? Reconocer que es un ente que genera violencia. Y eso, pues, el Estado no lo ¿Cómo va a hacer, crees que lo va a ¿no? reconocer? Y Ok. cuando lo reconoces, si se dan cuenta, es a cuentagotas. Es, sí te reconozco esto, pero no te reconozco esto otro, ¿no? ¿Y por qué también es muda? Porque no tiene, como platicábamos, no tiene un lenguaje para nombrarnos. Y cuando nos nombran, nos suele nombrar desde un lugar de patologizar nuestras identidades o de reducirnos a una categoría marginal, como si realmente hablar de nosotros y de nuestras identidades y de nuestras vivencias, pues únicamente lo pudiéramos hablar desde una cuestión de marginación. Somos una población marginada, por supuesto, porque hemos sido históricamente vulnerada, excluida, maltratada, golpeada, etcétera, pero no podemos pretender cambiar nuestras vidas si el Estado nos sigue viendo desde una vida marginal. O seguir ¿En adecuándonos, ¿no? Exactamente. Y seguir en lo heteronormativo. Exacto. Y seguir como antes. Como antes se hacía. Exactamente. O sea, poniéndolo de ejemplo, el matrimonio igualitario. A mí me gusta mucho poner el ejemplo del matrimonio igualitario porque dentro de las reformas que se han hecho de impacto a poblaciones LGBT, el matrimonio igualitario es el que todo mundo se sabe, ¿no? Todo mundo en pleno 2025 sigue, digamos que, haciendo bien grande la lucha del matrimonio igualitario cuando la verdad esa lucha ya está un poco, no
Al día de hoy, en los 32 estados de la República, no los 32 estados tienen legislado al respecto. Claro. Hay estados que tienen unas cosas que se llaman decretos ejecutivos, donde es el gobernador o la persona gobernadora que emite un decreto para que el registro civil pueda hacer la cuestión de los matrimonios, pero no está legislado tal cual. O sea, puede llegar un gobernador o una gobernadora y decir, eliminen ese decreto, y a partir de ese momento las personas ya no se pueden, o sea, parejas LGBT, ya no se pueden casar porque no está en la ley. Es un decreto que no hace las mismas veces que la ley. Y entonces, es muy curioso cuando hablamos del matrimonio igualitario, el poder justamente comprender cómo le damos la vuelta totalmente al concepto de matrimonio. Hoy en día yo puedo decir que tenemos un concepto de matrimonio bien distinto jurídicamente gracias a la lucha LGBT, porque dejamos de ver al matrimonio como la unión entre hombre y mujer para procrear vida, que finalmente tiene toda esta carga judeocristiana, y pasamos a la unión de dos personas para crear vida en común, ¿no? Wow. Y eso es matrimonio igualitario. Al día de hoy, pues estamos viendo como algunas otras luchas en términos de identidad de género, en términos de personas intersexuales y mutilaciones que viven al momento de nacer, etcétera, etcétera. Wow, pero qué creo fuerte. que lo más importante es que necesitamos entender, y regreso a este tema, el derecho en sí mismo ha sido una herramienta de exclusión, porque el derecho ha sido llevado por hombres blancos heterosexuales con alto poder adquisitivo, y que finalmente las leyes las crean y las ejecutan desde su visión del mundo. Guau. ¿No? Que Sí, quizás ese es nuestro fuerte. mayor reto, ¿no? Porque justo hablaba en algún momento con una persona en donde cómo reciben o cómo ejecutan, tomando tus palabras, cómo ejecutan leyes inclusivas personas, pues uno, que no son de la comunidad, como para conocer realmente nuestras necesidades, y que tampoco se interesan por conocerlas. Exacto. Es decir, a lo mejor yo no ocupo ser una mujer lesbiana que esté en un cargo público, Exacto. pero sí puedo ser una mujer heterosexual que esté consciente de la necesidad de una mujer lesbiana. Es que por ponerte un ejemplo. hacer eso conlleva mucha responsabilidad y claro. conlleva abrir puertas que no es fácil abrirlas para las personas heterosexuales, ¿no? O sea, Claro. aquí, Ale, me gustaría comentarte que, o sea, para mí es muy complejo entender ciertas tecnicismos. Sí. O sea, te soy bien sincera y estoy en la comunidad, ¿no? O sea, y hago algunas cosas que tienen que ver con la comunidad, pero a mí se me complica entender. Y quiero compartirte que tenemos audiencia diversa. Me En encanta. toda nuestra, exacto, ¿sabes? Yo la encontré, en algún momento nos decían, oye, ¿por qué eso no riges tu podcast hacia la comunidad LGBT? Y yo encontré en eso que me encanta que sea diverso, porque con invitadas como tú, hay gente que se puede informar, que está en, digamos, en la heteronorma, y puede entender y decir, wow, imagínate, si yo estoy sorprendida con todo lo que estás diciendo, imagínate las personas que pues toda su vida se han regido bajo lo mismo, ¿no? Entonces, es importante para mí mencionártelo porque también de pronto vienen otro tipo de invitados Sí. y la comunidad aprende. Claro. Entonces, me era muy importante para mí decirte esto. No, y perdóname que No, te no, no. interrumpa. Dale, o sea, dale. yo creo que también es muy importante que entendamos que cuando hablamos de temas LGBT, no nada más nos concierne a las personas LGBT, nos concierne a toda la Claro, toda la sociedad. Muy bien. Porque tan simple y sencillo como esto, cualquier lucha en pro de los derechos humanos, aunque sea una lucha hacia una población específica, cualquier lucha en pro de los derechos humanos va a beneficiar a todas las personas. Eso. Claro, directa o indirectamente, como lo que Exactamente. decías en el tema del matrimonio. A lo mejor Correcto. hoy día no necesariamente estamos hablando de una pareja heterosexual o homosexual, sino es más bien una pareja de seres humanos, de lo que Exacto. sea, y que están mejorando su calidad de vida o sus vínculos a raíz de todo lo que se ha visibilizado Exactamente. dentro de la comunidad. Oye, qué interesante. Y Sí, fíjate me que encanta. entrando un poquito como, a mí me encanta porque aquí la patrona y yo sabemos que me gusta jugarle al abogado del diablo. Ay, me encanta. Entonces, la realidad es que, vaya, si bien es cierto, compartir desde la parte teórica está padre, pero una realidad Sí. son algunas frasecitas que queremos poner en la mesa, que le llamamos esta ronda de fuego, en donde, Ay, en me donde vamos a encanta. platicar 2-3 puntitos que Sí. iremos profundizando. Súper. Y te voy a pedir que nos digas verdadero, falso o depende, y nos justifiques tu opinión. Mira, te voy a decir algo. Nunca le digas a una persona abogada que te diga verdadero o falso depende, porque todas te van a contestar depende. A ver, vamos Voy a a ver hacer si el es intento. cierto. Vamos a ver si es cierto. Sobre todo porque justo Sí. yo creo en el depende. Pero Claro. bueno, A ver, Venga, comencemos. Vamos, Las Ausini. personas no binarias no existen en el marco legal mexicano. Qué Tan, buena tan. pregunta. Pero me voy a aventurar a decir es un depende, pero lo voy a mover a un falso a medias.
¿Por qué? Porque sí existen marcos legales que ya prevén a las personas no binarias, como lo puede ser el trámite para la expedición de la credencial de lector con una X en vez de con una F o con una M, pero realmente no existe como tal cual al día de hoy una ley específica para personas no binarias, o sea, con ley me refiero a, así como tenemos la Ley Federal para prevenir la discriminación, la ley hay algunas políticas públicas, es decir, como el tema de la credencial del lector es una política pública, pero tal cual una ley específica para personas no binarias, al día de hoy no existe en México, pero hay personas que ya se encuentran trabajando en ello. Muy bien, eso es lo bueno, excelente. eso es lo bueno. Bien. Oye, uno que me mueve finalmente, que es parte de los proyectos, si una pareja del mismo sexo adopta, ¿el trámite es igual para que una pareja heterosexual? No, el trámite no es igual, aunque en esencia es el mismo, la verdad es que no. Entonces es falso. Es falso. Un gran falso. ¿Por Eso qué? fue fácil, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es diferente, pues? En la materia es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sigues el mismo procedimiento. Sí, además hay que entender que los procesos de adopción, mucha gente tenemos la idea de que únicamente se llevan ante el DIF. No, también hay procesos de adopción que se llevan ante los juzgados de lo familiar. Entonces, pero hablando específicamente de esta idea que tenemos todas las personas del trámite en el DIF, aunque bueno, eso también es una realidad. Hay estados que no permiten la adopción de parejas homoparentales ni lesbomaternales. Entonces, desde ahí es una realidad que hay personas que ni siquiera pueden acceder al proceso. Ni hablemos del trámite. Ya entrados en el trámite, finalmente tiene mucho que ver de las personas, de las instituciones que están involucradas en el tema, porque si te toca a una persona que no está capacitada y que no está sensibilizada, dime cuánto tiempo te va a tomar como una pareja próxima a convertirse en una familia lesbomaternal u homoparental. Cuéntame cuántos años más te va a costar ese trámite si no tienes una asesoría o una persona que tenga contactos o etcétera, ¿no? Porque probablemente te puedes encontrar con una persona LGBT-fóbica. Wow. Oye, fíjate, me recordaste, ahora sí, ni siquiera yo recuerdo eso porque yo era una bebé recién nacida, pero me recordaste una anécdota que me contaba mi mamá, que le mandamos un besito a mi chinita hermosa. Saludos, que China. por ahí anda. Saludos. Ella me contaba, mis papás no se casaron, estaban en unión libre y cuando nos querían registrar, vaya, pues, de que nacimos y el apellido del papá y bla, bla, la persona de inicio no nos quería registrar porque no estaban casados. Entonces me remontaste a eso y digo, híjole, sí ha habido muchos avances, pero esa misma barrera hoy se encuentra en las personas de la comunidad. Es como, exactamente. me siento como que cada vez que hay más visibilidad en cuanto a nuestra diversidad de identidad o género, es como si estuviéramos retrógradas a lo que se vivió Totalmente. en esos años, ¿no? Totalmente. O sea, y está cañón. No, Imagínate, o sea, como, bueno, yo lo veo así, como mujer, al nacer con este género, ya te enfrentas a muchas complicaciones de la vida. Ahora imagínate en la comunidad, pues, ¿o no? sí, totalmente. Sí. Y digo, nada más como pequeño comentario, también hay que entender que el proceso de adopción no es ir a comprar chicles, ¿eh? O sea, es uno de los procesos más complicados que vivimos en México porque es extremadamente burocrático. Entonces, si de por sí ya es difícil el proceso de adopción, pues cuando nos encontramos con personas LGBT o una persona con discapacidad que quiere adoptar o una persona que vive con VIH que quiere adoptar, pues ya son más obstáculos, desgraciadamente. La restricción de la restricción de la restricción. Exacto. No, hombre, a ver, vamos con la siguiente. Pausini, vamos. ¿Ser trans es una enfermedad? Falso. Falso de toda falsedad. Escuchamos. Tenemos, bueno, justamente dentro del debate está el si las identidades trans son una enfermedad mental o no, porque así es como se previeron por muchos años por la comunidad médica, ¿no? El gremio médico incluso, y me lo dirás tú, porque tú eres exactamente el bendito manual, pues justamente en el manual venía previsto, no propiamente en el DSM-4, en el DSM-5 es cuando ya cambia, pero pues realmente no era que decía ser trans es una enfermedad mental, sino que se hablaba de disforia de género y se hablaba de algunas otras, que la disforia de género existe, pero no todas las personas trans experimentan disforia de género, ¿no? Wow. ¿Por qué la identidad, por qué decir que las personas trans son personas enfermas? Cuando hablamos de personas trans estamos hablando de identidades de género. Las personas que no somos trans también tenemos una identidad de género.
eso implicaría decir que todas las personas estamos enfermas porque tenemos una identidad de género. Simplemente las personas trans es una de las 47 identidades de género que podemos tener. Al día de hoy que tenemos estudiadas, revisadas. 47. 47. Al día de hoy tenemos 47 géneros detectados. Y los que nos faltan. No, hombre. Entonces, definitivamente, y para concluir con esta pregunta, ser tú nunca va a ser una enfermedad. Así de fácil es el el mejor ser. comentario. Remate. Oye, para cerrar este bloquecito ahí medio picosón, las cirugías a bebés intersex son ilegales. Qué gran pregunta. Y creo que esta pregunta tiene un poco de... Yo me atrevería a decir que es falso que sean ilegales. ¿Por qué? Porque gran parte de las decisiones que toma el personal médico al momento de hacer estas mutilaciones, justamente las abrazan o las arropan bajo una cuestión de... Es necesario hacer esta mutilación, porque así se llama, es una mutilación. Es necesario hacer esta mutilación por cuestiones médicas. Cuando realmente, y digo, esto yo lo puedo compartir porque tengo personas que en mi círculo que realmente trabajan ese tema, yo personalmente no lo trabajo, pero lo que sucede es que existen ya al día de hoy diversos estudios científicos que determinan que una persona puede nacer con una intersexualidad, ya sea genital, hormonal, cromosómica, etcétera. Y realmente son muy pocos los casos que pueden llegar a requerir, sobre todo cuando es una intersexualidad genital, realmente son muy contados los casos que necesitan una mutilación. Las mutilaciones que se hacen a bebés intersex no se hacen por cuestiones médicas, se hacen por ignorancia y prejuicio, y creo que eso es muy importante que entendamos, y creo que esa es una tarea muy importante del sector salud, que dejen de mutilar a bebés intersex porque no necesitan esas operaciones, perfectamente pueden esperar en la mayoría de los casos a que crezcan y se desarrollen lo suficiente para saber entonces realmente si es necesario o no realizar estas cirugías, y en caso de que sí, qué es lo que se necesita pues hacer al respecto. Claro. ¡Guau! Híjole. ¿Qué tal? Oye, bien fundamentado, Oye, ¿no? nada más, tú ya me dieron Me para encanta. otros 4 episodios con Ale. No, hombre, Oye. yo feliz. Oye, Ale, y aquí digo, no todo es malo, como lo decías Totalmente. hace rato, que hay ciertos avances, ¿no? Me gustaría que nos compartieras qué avances hay y qué hace falta. Yo sé que hace falta mucho, pero Sí. tal vez nos pudieras compartir algunos puntos relevantes de lo que Bueno, hace falta. ¿qué avances hay? Pues, insisto, el tema del matrimonio igualitario no está legislado en los 32 estados, hay algunos que faltan, pero pues está justo como ya en la lucha. El tema de la identidad, el reconocimiento de la identidad de género, ¿no? También eso es algo que ha formado parte, yo creo que de las grandes luchas en los últimos años. Incluso ha sido un tema que ya ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia, este año justamente sesionó, sí fue este año, es que ya no sé en qué año vivo, amigues, pero no recuerdo si fue este año o fue en el segundo semestre del año pasado, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es totalmente inconstitucional pedir que se tenga la mayoría de edad para acceder al trámite del el reconocimiento de la identidad de género en las actas de nacimiento. Esto a raíz de unos casos que sucedieron en Baja California y en Sonora. Entonces, gracias a esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que dijo es que ya no te tienes que esperar a los 18 años para tener un acta de nacimiento acorde a tu género. Ya lo pueden hacer también infancias y adolescencias trans, ¿no? En ciertos lugares en específico, pero digamos que la Suprema pues ya sentó este precedente que ayuda a que en otros estados también se pueda lograr este trámite. Cupo laboral trans también, por ejemplo, me parece que no recuerdo si fue en Colima, apenas fue en esta semana, la semana pasada. Se logró un acuerdo con el ayuntamiento para que al menos el 1% de las personas que trabajan en el ayuntamiento sean personas trans, ¿no? Entonces también el cupo laboral trans es algo que se está trabajando. El tema de los crímenes de odio, ¿no? También se está buscando que haya una legislación no únicamente de crímenes de odio, sino también de discursos de odio. También se está trabajando eso. Bueno, hay 50 temas que se están trabajando al día de hoy. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta voluntad política.
Wow. ¿Qué nos falta? Nos falta que dejemos de existir solo en junio. ¿Qué nos falta? Nos falta que no hablemos de ciudades de derechos, que no hablemos de ciudades de libertades, que no hablemos de gobiernos que están a favor de las personas LGBT cuando realmente, pues, al momento de ejecutar, al momento de implementar, no lo están haciendo, ¿no? Entonces creo que eso nos falta, voluntad política. Diste dos puntos que me gustaría después tener ahí alguna otra charla, porque son muy polémicos y están todavía muy presentes, que es el tema de la marcha. Para que nos des tu punto de vista, porque se ha dicho muchísimo de la última y de todo lo que hay detrás. Sí. Entonces, ese es uno. Y la otra que comentaste... ya se me fue, pero eran dos. Este fue el último, no recuerdo, ahorita que recuerde, pero son dos temas muy polémicos. Y oye, Ale, te quiero preguntar también, ¿qué leyes sí nos protegen? Fíjense, les voy a contar una anécdota rapidísima. Venga, me gustan las historias. Hace un par de semanas llegué a un lugar porque tenía cosas que hacer. Si me quieres sacar chismes de la marcha, esto está relacionado con eso. Te agarró y dijo, dice la comadre. Exacto. Pero bueno, fui a revisar unas cosas justamente de la marcha y me encontré con unas personas que uno de ellos venía de Cuba. No tenía mucho aquí en México, me dijo que tenía como 3 o 6 meses más o menos. Empezamos a platicar y pues yo le pregunté desde una genuina curiosidad porque nunca había tenido la oportunidad de platicar con personas LGBT de Cuba. Y empezamos a platicar de, oye, ¿y tú qué hacías en Cuba? Y resulta que se dedicaba al activismo y me hizo un comentario que a mí me hizo darme cuenta de cómo ven a México en materia LGBT en el panorama internacional un poco. Y me dijo, no, es que allá en Cuba pues trabajamos mucho con población trans pues para que puedan conseguir alimento, para que puedan conseguir agua, para que puedan tener un lugar donde refugiarse. Y me dice, pero yo me he dado cuenta que aquí en México ustedes luchan mucho porque eso quede en las leyes. Wow. Y yo dije, ¿cómo? O sea, en Cuba no. Y me dice, no, sí, por supuesto que en Cuba, por el contexto muchas veces no podemos hacer como ciertas cosas. Más allá. Y me dijo, porque sí es una realidad que trabajamos mucho en territorio, ¿no? O sea, con la gente, y a veces tanto trabajo en territorio no nos ha permitido trasladar parte de la lucha a todo lo legislativo. Me dijo, pero yo veo que aquí en México ustedes están y vamos a sacar la ley integral trans y vamos a sacar no sé qué, y entonces armó una plática muy bonita. ¿Y a qué voy con esto? En México es uno de los países a nivel internacional que tiene mayor ordenamiento jurídico en pro de la protección de derechos humanos en general, ¿no? Qué chévere saber eso. En un panorama internacional, en cuestión de derechos humanos, a México nos ven mucho como este amigo conciliador que siempre va a decir, no se peleen, paz entre todos y no sé qué, y lo podemos ver un poco ahorita con lo que está sucediendo en el panorama internacional. Y entonces México, a raíz de los años, pues sí tanto los movimientos sociales como las personas que logran llegar a los congresos y que realmente van con una bandera de vamos a legislar en pro de los derechos humanos, tenemos un montón de leyes que luego dices, ¿en qué momento salió esta ley? Porque no sabían ni que existía, ¿no? Para empezar, la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución es una de las constituciones vanguardistas a nivel mundial, porque fue de las primeras constituciones, malamente porque fue a raíz de una obligación que tuvimos por una sentencia en nuestra contra, pero es una de las constituciones que tienen una cláusula antidiscriminación. Si ustedes se van, descarguen ahorita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tarea, amigos, por favor. Exacto. Y ustedes descarguen su Constitución y ven el artículo primero y entonces tiene un párrafo que dice que en México está prohibido discriminar, ¿no? Ok. Tenemos una ley federal para prevenir la discriminación. Sí. En Ciudad de México tenemos una ley de atención integral a personas LGBT. Okay. Que gracias a eso en Ciudad de México tenemos una Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. ¿Se la sabían esa? Pues la en verdad, Ciudad de órale. México tenemos una Órale. Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual. O sea, en gobierno tenemos un gabinete específico para ver temas de diversidad sexual en Ciudad de México. Y bueno, tenemos también la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que si bien es cierto que esta ley pues hace a un lado a las personas NB, pero en su momento fue una ley bastante importante también en materia de personas LGBT. Entonces tenemos reglamentos, tenemos políticas públicas. Vuelvo a lo mismo de hace rato. ¿Qué es lo que nos hace falta? Voluntad política
para que se cumpla lo que se dice. Claro. Oye, ese comentario que te hizo este chico, yo pensaría que lo que él quiso decir, así como lo narraste, Sí. él quiso decir que allá en Cuba ellos hacen la chamba. Exactamente. Y aquí las personas que luchan, en este caso como tú, porque digo, reconozcamos, ¿no? Yo no me voy a parar ahí a ningún lugar a exigir la verdad, ¿no? Reconozcamos. Yo sé que esta lucha, dicen, esta lucha es de todos, sí, pero hay gente que se esmera y da su tiempo. Estas personas, para mí, como yo las veo, y bajo el comentario de este chico, buscan que las personas que tienen ese puesto hagan su trabajo, ¿no? Exacto. Entonces como yo lo traduciría. Y ya me acordé, comadre. Ya me acordé. Échale, comadre. 2 temas polémicos. Uno, lo que se dice de la marcha respecto a los cobros, los costos, bla, bla, bla. Y el otro, tú vas a empresas, bueno, parte de tu consultoría es ir a empresas a, pues no sé, a dar asesoría para el de la comunidad y abrirles el panorama. Hay empresas que se dicen que solo lo hacen en cierto periodo por o supuesto. para obtener la estrellita. Por Entonces, quizás se me ocurre cómo identificar estas empresas. Bueno, Ese ese es un gran tema. Yo aquí me voy a comprometer. Son muy polémicos. Yo me comprometo que si quieres hablar de la marcha, te traigo a todo el comité en el que estoy para que hablemos Órale. del tema. Ese es mi primer compromiso. Y el Jalo, segundo, pues ya que nos aventemos otro programita para hablar de empresas Claro que que hacen sí. rainbow washing. Me encanta. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Rainbow washing. Hay personas que estamos un poco más asociadas con el término pink washing, que es justamente todo lo que se hace en marzo o así, de vamos a poner todo de rosa y morado y demás, Ok. y apoyamos a las mujeres. A mí, personalmente, cuando se habla de ese tipo de prácticas de mercantilización, cuando se habla de personas LGBT, me gusta llamarlo rainbow washing, ¿no? Ujú. Bien, aquí estar- aprendiendo muchísimo. Para estar de la mano con el arco iris. Exacto. Buenérrimo, buenérrimo. Oye, y entrando ya como en esta recta final del día de hoy, una preguntita más. Sí. Fíjate que, digo, yo puedo entender todo este contexto y ver que hay estos pros, estos contras, que sí se ha avanzado, tampoco podemos decir que estamos Sí, en la por estábamos supuesto. mucho peor. No, porque definitivamente. hay muchas cosas que si bien es cierto han mejorado. Pero si pudiéramos ver un tema, un ideal de cómo sería este mundo que realmente nos fuese de inclusión para todos, ¿qué ves para ese esquema? Híjole, yo creo que siempre hablamos mucho de la utopía, ¿no? Y si viviéramos en un mundo mejor y si viviéramos en un mundo feliz, probablemente quienes iniciaron la lucha en los 60 se preguntaban lo mismo, ¿no? Yo creo que quienes iniciaron la lucha en los 60, incluso desde antes, ¿no? Seguro alguna vez se preguntaron, o incluso alguna vez pensaron, que este es un pensamiento que tengo mucho con mis círculos activistas, que siempre pensamos, tal vez lo que estamos luchando no nos va a tocar vivirlo. Híjoles, suena muy triste, pero tal vez Y tengas mucha razón. y en esta era de la inmediatez, donde todo lo quiero ahorita y lo quiero ya, Sí, es sí, sí. muy difícil y es muy complicado vivir con esta idea de que estás luchando por algo que tal vez no te va a tocar ver. A mí al día de hoy te puedo decir que yo no luché por el matrimonio igualitario, pero me está tocando, pero al día de hoy lo estoy viviendo, ¿no? No estoy casada, pero al día de hoy sé que cuando quiera yo tomar esa decisión lo puedo hacer. Al día de hoy me ha tocado ver cómo desde algunas asociaciones se inició la lucha por la identidad de género y hoy me está tocando vivirla. Entonces, hoy me doy cuenta que ese pensamiento de no te va a tocar vivirlo, hoy en esta era de la inmediatez sí nos está tocando vivirlo y es increíble. ¿Cuál pudiera ser el mejor derecho? ¿Qué es mi mayor deseo? ¿Cómo podemos hacer que el derecho sea para todas las personas? Pues creo que, número uno, justamente que las personas veamos en el derecho, reconozcamos que es una herramienta de exclusión y ver de qué manera le podemos dar la vuelta para que sea una herramienta de inclusión. Número uno. Número dos, nada de nosotros sin nosotros. El derecho no existe por sí mismo únicamente como un conjunto de normas que nos ayudan a vivir en sociedad de manera armoniosa, porque esa es la definición que te dan así en primer semestre de la carrera en introducción al estudio del derecho, güey. Que le ibas diciendo, me le hicieron aprender a Así. producto. No, entonces veámoslo justamente como un espacio, una ciencia social. Número uno, regresémosle el sentido social al derecho. El derecho se creó justamente, o el derecho como lo conocemos, se creó justamente para que dejáramos de matarnos entre nosotros. Es 2025, nos seguimos matando entre nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Que el sistema
de derecho no nos está sirviendo. Perdamos el miedo al derecho. Yo siempre digo, yo nunca le voy a decir a una persona estudia derecho, porque digo, de verdad es una carrera muy pesada, y ser una mujer y ser una persona LGBT que ejerce el derecho es todavía el doble y el triple de pesado. ¿Qué espero para el derecho? Que sea un derecho donde hayamos más mujeres abogadas, donde hayamos más personas LGBT abogadas, donde dejemos de ver al derecho únicamente como el derecho es igual a litigar. El derecho también es investigación, el derecho también es estar en gobierno, el derecho también es saber redactar una ley, el derecho también es poder sentarte en un lugar y poder explicarte a ti, Pau, y poder explicarte a ti, Lu, por qué el derecho no te es indiferente. Y cómo tú puedes lograr que el derecho se convierta en tu herramienta para poder pasar por todos los obstáculos de la vida. Entonces, eso me gusta. ¿Qué es lo que nos hace falta? Y ya porque yo hablo por los codos, pero creo que todo se resume en socialicemos el derecho. El derecho no es de las personas abogadas, el derecho es absolutamente todas las personas, y no necesitas saber tecnicismos, y no necesitas sentarte y leer me voy a aventar una serie de nombres que solamente ubican quienes estudiamos derecho. En su mayoría, no es necesario que te sientes a leer a Ulpiano y a Justiniano, ni que te sientes a leer a Flores Margadant, ni que te sientes a leer a Sergio Villalobos. Siéntate, abre Google, revisa la misma información en 3 fuentes de información distintas. Si en esas 3 fuentes de información la información es la misma, estás ante una información veraz, agárrala, úsala de arma, y una vez que la agarres, no la sueltes, porque el derecho, al mismo tiempo que es una herramienta de exclusión, puede ser nuestra mejor herramienta para intentar cambiar este sistema que no nos permite vivir y justamente poder llegar a ese mundo donde todas las personas realmente pues somos tomadas en cuenta. Bien. Ay, qué poderosa manera de concluir este espacio. Claro. Porque finalmente el derecho es nuestra mayor herramienta desde nuestra vulnerabilidad. Sí, y solo sí lo elegimos así. Exactamente. Yo no me quiero ir sin preguntarte algo, ¿no? Porque aquí a lo que tú te dedicas y haces, pues hay situaciones dolorosas, historias, ¿no? Entonces, tú esta parte, ¿cómo la sanas? Todo lo que vives y lo que vas experimentando, porque estoy segura que te enfrentas a muchos casos lamentables. Sí. ¿Cómo sanas tú, Alejandra, todas esas situaciones de marginación, de discriminación, de situaciones lamentables? Pues creo que me he encargado, al menos de los últimos años, cuando justamente tuve ese evento canónico que a todas nos llega en algún punto de nuestra vida donde te rompes emocionalmente, y llegué a ese punto desgraciadamente, pero a pesar de que llegué a ese punto, fue una llamada de atención para mí, y me di cuenta que tenía que hacer muchas cosas, y dentro de esas cosas me he dedicado los últimos 2 años de mi vida, que se puede escuchar mucho o se puede escuchar poco. Cuando estás trabajando temas emocionales es mucho tiempo, se siente como mucho tiempo, pero son 2 años donde he trabajado mi red de apoyo. Yo sé perfectamente que yo me puedo desmoronar, que yo me puedo caer, y que va a haber alguien que me va a levantar, que me va a juntar los añicos y que me va a decir: ¿qué necesitas? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que nos quedemos calladas aquí mientras vemos el celular? ¿Quieres que nos vayamos a patinar? Eso es muy importante. Una red de apoyo que esté ahí, que no me haga sentir juzgada, y sobre todo que me haga sentir que yo me puedo aventar de un 5º piso y que sé que va a haber un colchón abajo. Creo que esa es una de las cosas que más me han ayudado a sanar, y sobre todo algo que es muy difícil, más allá del derecho, desde el activismo, son sus historias, no es la mía, y aunque les estoy acompañando, no puedo llegar a un punto donde yo ya estoy viviendo esa vivencia como si fuera propia, porque en ese momento es cuando te partes. Entonces creo que esas son como las 2 cosas más importantes para mí. Muy poderosas, ¿eh? Sobre todo la segunda, digo, te entiendo completamente. Hasta como terapeutas, pero, ¿no? Sí. Lo ves, pero de pronto es como, ¿cómo no te enganchas? Exacto. Claro, porque pierdes la objetividad. Totalmente. ¿No? Tienes que estar justo firme, con esa Totalmente. firmeza. Muy bien, pues. Oye, pues qué profundo qué el maravilloso. chisme. Creo que esto nos da como para otras 30 horas, pero Sí. pues bueno, en beneficio del tiempo. Y como bien decíamos, ¿no? Por ahí con Michelle Barkin, que me adoro, a Michelle Barkin, que un besito. El tiempo es un tirano, dice ella. Entonces, pues es momento de la recta final. Y pues nada, agradecidísima, porque creo que ese tema, aparte de sembrar como esa cosquillita en lo personal y en la audiencia, de seguir investigando, de seguir involucrándonos, de hacer cosas distintas desde nuestra trinchera, creo que también es una antesala muy bella para todos los demás programas que podemos hacer con Ale.
pero también, por supuesto, Sí. para visibilizar lo que sí se está avanzando en esta temática, quizás tan álgida todavía, ¿no? Totalmente. Sí, yo personalmente me llevo mucha tarea. La verdad es que ahorita estoy pues con algunas materias que tienen Ujú. mucho que ver con la discriminación y justo estoy abriendo mi panorama porque a veces pensamos, o yo muchas veces he pensado que soy ajena. Ujú. La verdad, entonces creo que este tema pues es de todos, como dices, todas, todos, todes. Y si alguien pone su granito de arena o hace algo, siempre he pensado que hay algo que puedes hacer desde ti, desde tu trinchera. Totalmente. Y si lo haces, pues nos beneficiamos todos, como bien dices, ¿no? Ujú. Entonces yo en esta ocasión me llevo mucha tarea, mucho que Definitivo leer. que Y de sí. verdad, ya la siguiente también me comprometo a examen, ¿cómo ves? Ay, me encanta, perfecto. Yo creo que sí, y aprovecho justo para agradecerte, Ale, por Muchas venir con gracias a nosotras, ustedes. por atreverte a este espacio con nosotras y evidentemente Sí. algo disruptivo, un poquito como fuera de lo habitual Sí, quizás, claro. ¿no? Venir a hacer algún formato distinto, de aceptar la invitación Gracias. y de verdad Sí. y tomar la iniciativa de comprometerte a venir más con nosotros. Así Yo que encantadísima. Gracias, Ya gracias. lo Ale, de dijo, verdad. pues no sé si quieras un mensaje final, Ale, así. Pues Imagínate que te va a escuchar todo el mundo, Y yo, entonces... ay, me encanta. No, Perfecto. tú dale. Pues sé que estamos muy, como sociedad, estamos muy acostumbradas a que justamente el derecho es algo bien complicado, es bien horrible, y sí, o sea, no les voy a decir que no, el derecho es muy complicado, pero de verdad yo insto a todas las personas no abogadas, las personas abogadas, mira, ya, son punto aparte. Ya estudiaron, ya tienen su formación al respecto y tienen su visión. A mí en lo personal, a mí no me importa cambiar la visión de las personas abogadas que ya tienen una visión como muy específica. Yo le hablo a las personas no abogadas, échense un clavado en las noticias. Todos los días hay una noticia que tiene que hablar con una reforma legislativa. Véanla. Si no les da flojera el canal del Congreso, les invito a ver el canal entonces del Poder Judicial y que vean una sesión de la Suprema Corte, que sigo sin entenderla y me da mucha flojera. Hay muchas personas que crean contenido en redes sociales que se dedican a socializar el derecho y que cuando te pregunten, oye Pau, ¿qué es un amparo? Tú puedes decir con tus propias palabras qué es un amparo. Maravilloso. Búsquenlas y por supuesto a mí búsquenme en todas mis redes sociales como @soyalcantara_. Ahí van a encontrar pues información sobre talleres, cosas que hago, proyectos comunitarios en los que estoy y pues por allá nos vemos en redes sociales. Ay, así que ya es, saben para sigan que a la Ale, sigan. por favor. Súmense. Buen Pues érrimo. bueno, yo me despido. Mi nombre es Pau Lucio y pues muchas gracias por acompañarnos en este super episodio. Yo soy Lu Hernández, como siempre te invito, vive tu vida en tus términos, pero desde tu mejor versión. Y nosotras somos Plac. Y esto fue Memorias del Alma. Nos vemos la próxima. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plac. Memorias del Alma.